momento argentino ahora. Así que, como este año el proceso era híbrido y la verdad queríamos ver cómo funcionaba, fusionamos la escuela argentina con la escuela regional y vamos a hacer una tarde sobre Argentina. Igual creo que las experiencias que van a contar desde las distintas provincias puede servir también como información importante para otros colegas de otros países y los que están virtuales también. Así que quiero invitar acá a nuestros queridos amigos que están presenciales, a Juan Ferreiro de la Agencia de Conectividad Córdoba. Bienvenido, Juan. Y Córdoba, para los que no son argentinos, es una provincia muy importante del centro del país, es la mediterránea, ¿no? La provincia mediterránea. Y nuestro querido Patricio Carranza, que es cordobés, pero vive en Buenos Aires hace muchos años y ha perdido el acento. Ustedes saben que el acento cordobés es muy famoso, especialmente de la capital. Estiran la vocal antes de la vocal de la sílaba acentuada, ¿no? Estiran la anterior a la acentuada. Y es un acento muy, muy famoso en el español en general. Bueno, bienvenidos los dos. Les doy la palabra y todo suyo. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá con nosotros. No, muchas gracias. Muchísimas gracias además por la invitación, por permitirnos participar en este evento con la importancia que tiene. Y como decía Olga, el momento argentino, y además creo que tiene un título extraordinario, porque hablar de recorrer Argentina es hablar un poco de hacer turismo, ¿no? Y en este hacer turismo creo que tenemos muchísimas cosas para ver. Por suerte tenemos un país que es muy diferente, que es un país que tiene muchísimas cosas hechas y muchísimas cosas por hacer. Entonces vamos a escuchar ahora 4 exponentes, creo, de esto que está llevando adelante Argentina. Quiero darle la bienvenida a Anabel Cisneros, que es gerente de desarrollo de la red terrestre de ARSAT. Está presente aquí a mi lado también Juan Ferreiro, que es el presidente de la Agencia de Conectividad Córdoba, que nos va a hablar también un poquito de eso. Y diría que en este recorrido vamos a tener un poco 2 matices diferentes. En estas primeras 2 presentaciones nos vamos a encontrar con una fuerte presencia de la infraestructura, para después, con lo que nos van a presentar Gabriel Chivani y Mauricio Ryan, vamos a hablar un poquito más de los aspectos tal vez normativos o los que tienen que ver con lo jurídico. Así que... Te voy a cambiar el programa. Sí, adelante. Anabel está recién saliendo de una reunión y me pide disculpas. Así que está en una reunión de directorio, porque ella es del directorio de la CONADE también, y le voy a pasar el link y yo te diría que empezar con Juan o con Mauricio. Perdón que te rompa el No, tema, por favor, ningún problema. Entonces, para seguir con esta línea de empezar hablando de infraestructura, entonces, si les parece bien, empezamos con vos, Juan. Ningún problema. ¿Sí? Ok. Ningún problema. Bueno, ahí seguramente los chicos están poniendo la presentación. Bueno, la idea de la presentación es hacer un recorrido de lo que es la corta vida de la Agencia de Conectividad Córdoba. Digo corta porque como agencia, que básicamente su forma jurídica es una sociedad del Estado, que se dedica a prestar servicios de telecomunicaciones en la provincia. La agencia por ley fue creada hacia fines de 2020, como lo pueden ver en la diapositiva, en la slide, pero en realidad viene con una historia un poco hacia atrás, que fue con la sanción de la ley 10.564 de la provincia, que fue la ley que se conoce como Plan Conectividad Córdoba, ¿sí? La agencia viene a ser quien operativiza hoy por hoy, desde inicio de 2021, ese Plan Conectividad Córdoba, que básicamente a través de esa ley, la legislatura de la provincia lo que hizo fue impulsar un plan para trabajar concretamente en la problemática de reducción de brecha digital, ¿sí? Como pueden observar, fue previo a pandemia, con lo cual, bueno, era una situación que se había identificado y que, por supuesto, la pandemia lo que hizo fue poner un gran foco en la problemática, pero en ese sentido ayudó mucho porque el plan, si bien
siempre va a ser un tema donde hay mucho por hacer y siempre va a ser más lo que tengamos por delante que lo que hayamos hecho. Por lo menos ya su marco jurídico y el impulso del plan ya estaba lanzado. La agencia, como les decía, es una sociedad del Estado y es la autoridad de aplicación de esa ley, de la ley del plan de conectividad. La visión, como para repasar un poquito conceptualmente, es promover esa inclusión digital en todos los habitantes de la provincia. La provincia de Córdoba es una provincia que tiene una extensión bastante amplia. Si no recuerdo mal, es la tercera provincia en extensión del país, pero también tiene una diversidad territorial muy grande. Tiene montañas, tiene zonas muy secas, muy áridas, tiene una zona productiva agropecuaria muy fuerte, tiene muchos ríos, lagos, lagunas, bueno, tiene bastante diversidad en su territorio y también tiene la particularidad que tiene una dispersión demográfica muy amplia, en donde hay 427 municipios o comunas, ¿sí? Que son básicamente unidades que tienen un gobierno por detrás, una administración pública, ¿sí? Pero esas 427 municipios y comunas, en sus características demográficas, sociodemográficas, son muy dispares. Tenemos la ciudad de Córdoba capital de 1.600.000–700.000 habitantes y después tenemos casi 100 de estos 427 que no superan los 2.000 habitantes. Entonces, refuerzo esto porque en términos del desafío de la conectividad y de la brecha digital, bueno, ya vamos a hablar un poquito más de eso, pero el corte geográfico y la dimensión geográfica de esa brecha cala muy hondo en la provincia. Y como visión es básicamente ser un actor territorial, uno más, no pretende, por supuesto, porque no podríamos resolverlo desde la agencia a toda la problemática de la inclusión, pero ser sí un actor protagonista que fundamentalmente articule y colabore con la reducción de esas brechas, ¿sí? Pero que lo haga en comunidad y en el ecosistema que también forman privados, que forman también el movimiento cooperativista en Córdoba, que es otra particularidad de la provincia. En todos esos 427 municipios y comunas existen más de 200 cooperativas que, entre otros servicios, brindan muchas de ellas servicios de conectividad hoy por hoy, ¿sí? Con lo cual casi hay una cooperativa cada dos localidades o 2 municipios y comunas, con lo cual es un actor muy importante y habla de esta necesidad de interactuar con ellos, con los privados de gran envergadura, pero también con los pequeños, ¿sí? Con todos los emprendedores de conectividad y los ISP privados locales. Básicamente se puede reducir el trabajo que lleva adelante la Agencia de Conectividad en 2 ejes. El primero es la conectividad propiamente dicha y el segundo son las habilidades digitales, ¿sí? Conectividad, a su vez, lo podemos abrir o dividir en 2 bloques que son muy voluminosos e importantes para nosotros. Por un lado, la infraestructura y por otro lado, el acceso, ¿sí? Si hablamos de lo que apunta a infraestructura, bueno, básicamente se busca garantizar las inversiones troncales, las inversiones fundamentales en la provincia para que se pueda llegar a cada localidad con una propuesta comercial mayorista, ¿sí? No lo dije, pero la ley de creación de la agencia delimita su accionar al mercado mayorista, ¿sí? Con lo cual no podría la agencia involucrarse en servicios residenciales o corporativos, es solo mayorista. Bien. Entonces, desde la infraestructura lo que se busca es garantizar esas inversiones. Todo este proyecto tomó impulso cuando en 2018 aproximadamente se hizo una inversión muy grande en la provincia con gasoductos troncales, ¿sí? Allí se tendieron más de 2.500 kilómetros de gasoductos troncales y allí se vio la oportunidad de hacer el tendido de fibra óptica, que es lo que de alguna manera impulsó todo el proyecto. Aprovechando esa inversión y el costo hundido que tenía esa inversión, el incremental era algo razonable y se hizo ese tendido de fibra. Ya voy a hablar un poquito más de eso, pero como para que lo tengan presente. Entonces, esas son el tipo de inversiones que se busca impulsar. No inversiones de última milla, sino llegar a cada localidad con una propuesta comercial mayorista.
Y en acceso, bueno, complementa esta última parte que les decía. En ese mercado mayorista, que incluso en muchas de esas localidades no había presencia mayorista directa en la localidad, y es lo que viene a aportar la agencia, y en aquellas que lo había, en muchos casos había un solo proveedor mayorista, con lo que en términos de precio y calidad a veces eso puede generar, con lo cual también se buscaba dinamizar esa oferta. Pero todo eso que es el eje puro de conectividad, desde la ley del plan de conectividad siempre se planteó que la misión y el objetivo no se detiene ahí, sino también en trabajar en el impulso de habilidades digitales, ¿sí? Para que no solo se garanticen esas inversiones, sino que se pueda prestar ese servicio mayorista, pero que también se pueda acompañar a aquellas personas que requieran una alfabetización digital o una profundización en lo que hace al uso de la tecnología, para que realmente pueda aprovechar esa persona todas las oportunidades que el acceso a Internet genera hoy por hoy, que todos creo lo tenemos muy en claro aquí. En términos de infraestructura, repaso ahora algunos números para que después en todo caso profundicemos a partir de alguna pregunta para no quitar tiempo a mis compañeros. Hoy por hoy la red supera los 5.700 kilómetros. Esa red, como les decía, parte con ese tendido de fibra que se hizo con gasoductos, pero se complementa con otros tendidos que existían, algunos públicos provinciales como los de la empresa de energía y otros públicos nacionales porque tenemos acuerdos con la empresa ARSAT, la empresa nacional. Y todo el tiempo estamos trabajando en buscar ampliar esa cobertura con tendidos existentes que podamos encontrar puntos de intercambio o de colaboración. Alcanzamos con la red a los 26 departamentos de la provincia. La provincia políticamente está, territorialmente está definida en 26 departamentos, tenemos presencia en los 26 y actualmente tenemos presencia en 179 localidades de las 427, que es el objetivo. Tenemos 180 nodos activos, en realidad 100 ya activos y 80 en proceso, pero a su vez de esos 80 ya tenemos cerca de 40 activos. Y la población que estamos alcanzando a partir de esas 179 localidades son más de 2.900.000 habitantes. Ese número es muy importante porque al estar en Córdoba capital, bueno, ahí ya sumamos un volumen muy importante de habitantes. En lo que hace a acceso y la realidad como operador mayorista hoy por hoy, comenzamos nuestra etapa de comercialización en junio de este año. Hoy ya tenemos 40 contratos. En realidad, de esos 40, algunos están en proceso de firma, pero están muy avanzados. Y en esos 40 tenemos 13 clientes de tipo cooperativos y 27 empresas privadas, ISP privados. De los 26 departamentos, en 21 ya hay actividad comercial. De las 179 localidades en las que tenemos presencia, en 86 ya tenemos actividad comercial. Y algunos datos no menor, de esas 86, 73 son de menos de 10.000 habitantes. Que eso es la particularidad a la que fundamentalmente la agencia, la realidad que pretende llegar y transformar, ¿sí? En esas localidades donde más necesidad hay en términos de conectividad, de desafíos de conectividad. Bueno, en 17 de esas localidades ampliamos la oferta mayorista y en 26 la generamos. 26 de esas localidades no tenían oferta mayorista y la tiene a partir de la agencia. Y considerando el volumen de clientes finales que tienen nuestros clientes mayoristas, estaríamos alcanzando 58.000 clientes, hogares o empresas corporativas, depende del servicio. En acceso también lo que impulsamos son espacios de Wi-Fi que se habilitan en plazas y parques, eso como servicio más de índole social. Y hoy por hoy también estamos trabajando en ampliarlo a 100 polideportivos sociales, esto sobre todo desde el punto de vista de zonas de vulnerabilidad alta que se implementan esos espacios y se les busca dotar de conectividad. Y en términos de habilidades digitales, en la dimensión o en el tipo de brecha, buscando abordar el tipo de brecha de uso, ahí hemos desarrollado, en el marco de lo que es la Agenda 2030 y la importancia que el acceso a Internet tiene, que todo este plan la aborda, una estrategia que le llamamos ABC Digital 360,
que básicamente está compuesto por 3 elementos hoy por hoy, o por 3 programas. El primer programa es esencialmente ABC Digital, que básicamente son distintas cápsulas o distintos talleres que brindamos donde buscamos abordar las distintas dimensiones de la brecha. Hay talleres vinculados a brecha de corte género, discapacidad generacional, para adultos mayores, hay muchos productos, y también desde el punto de vista socioeconómico. También tenemos contenidos y cápsulas en nuestro portal y en nuestro canal de YouTube de pequeños tutoriales. Esto lo hacemos de la mano de muchos aliados, ¿sí? Donde CCLAT es uno con los que venimos trabajando y en eso llevamos un tiempo con mucho gusto trabajando con Olga y todo el equipo. Pero como pueden ver, hay todos especialistas en las distintas brechas y en el abordaje de las distintas brechas, ¿sí? De todo tipo, público, privado y mucha organización no gubernamental. El segundo componente es el programa Conectores, en el que lo que estamos buscando es transferir capacidades en territorio, porque sería imposible que nosotros pretendamos desde la agencia con el equipo abordar todo el territorio. Entonces estamos buscando generar promotores de alfabetización digital a los que les ofrecemos un curso totalmente gratuito donde los formamos durante 3 meses para que ellos puedan el día de mañana generar proyectos de manera independiente a la agencia, siempre promoviendo la alfabetización. Allí en breve estaremos certificando los primeros 30, ¿sí? Y los espacios ABC es lo que termina de cerrar la propuesta, que es generar, aprovechar espacios que mayormente tienen las cooperativas en las localidades de Córdoba, donde ese conector pueda aprovechar todos nuestros talleres y dictarlos a la población, que todavía notamos que es fundamental que sea presencial y para nosotros sería imposible. Entonces lo hacemos de la mano de los conectores y de la mano de las cooperativas en territorio. Hoy por hoy ya tenemos 9. Finalmente, para ya cerrar y no extenderme más, todas nuestras iniciativas las buscamos discutir con expertos. Para eso tenemos lo que llamamos el Hub Conectividad Córdoba, que es un espacio donde intercambiamos con expertos ideas y se va gestando los programas. Y a su vez en el programa Hablemos de Internet, lo que buscamos es sensibilizar y apropiar a las personas en su relación con Internet, la comunidad de Internet y su gobernanza, espacios como este, ¿sí? Allí es donde tenemos la certificación de gobernanza de Internet de la mano de CCLAT, y también tenemos proyectos de economía digital, ¿sí? Para complementar esta apropiación de lo que es habilidades digitales. Nuestros desafíos básicamente es seguir ampliando cobertura, despliegue y servicios, lograr competitividad en precio, en calidad, pero sobre todo en ser una empresa ágil y poder brindar servicios de la manera adecuada y en tiempos lógicos y razonables, y tener la capacidad de evolucionar, porque claramente esta es una temática y un sector altamente dinámico, entonces tenemos que tener las capacidades de cambio y de reacción. Muchísimas gracias. Excelente. Excelente, gracias Juan. Vamos a dejar para el final. No, está perfecto, vamos a dejar para el final a ver si profundizamos con algunas preguntas. No sé si estamos con Anabel ya. La tengo acá, pero todavía no. Le dije que le mandé el link, que cuando se libere se conecte ya aparecerá la pantalla. Ok, entonces seguimos. Le doy la bienvenida a Gabriel Chiván. Bienvenido, Gabriel, no sé si nos escuchás. Sí, estoy escuchando bien. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gabriel es juez de la Corte de Justicia de Salta. Y bueno, un poco en este contexto en el que veníamos hablando al principio, donde empezamos con infraestructura, vamos a ver a lo mejor ahora otro aspecto relacionado con este tema que estamos tratando mientras seguimos recorriendo Argentina. Así que adelante, por favor, Gabriel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias fundamentalmente por estar invitado a este evento tan importante. Es un gusto para mí estar representando al Poder Judicial de la provincia de Salta. Para ser breve, voy a reducir los saludos y sintetizarlo en muchas gracias a todos. Mi provincia queda en el norte de la Argentina, es la provincia con más fronteras en nuestro país, nacionales e internacionales. Tenemos frontera con Chile, Bolivia y Paraguay,
y a nivel de provincias con Jujuy, con Formosa, con Chaco, con Catamarca y con Tucumán. En este momento está ocupando un lugar bastante expectante en materia de producción minera y esperamos tener una proyección que nos ubique nuevamente en el lugar que históricamente nos merecemos dentro del contexto de nuestro país y de la región. En ese tema venimos trabajando mucho en mejorar nuestro sistema de justicia, en ayornarnos, en utilizar las herramientas tecnológicas con la mayor eficiencia posible. Pero yo no les voy a hablar acá desde la óptica de la tecnología propiamente dicha. Para eso tenemos invitados y otros expositores de lujo, como el caso concreto de Mauricio, que acá en Salta lo respetamos muchísimo y a nivel nacional es muy conocido. Así que cualquier tipo de referencia que haga a lo técnico, de lo informático, le pido las disculpas del caso. Lo que sí quiero con ustedes es reflexionar algunas cosas que estamos nosotros pensando desde acá, con otros colegas de otros lugares del país y del mundo, sobre el fenómeno este de la tecnología. Simplemente un breve repaso de lo que se está haciendo en Salta. Estamos nosotros avanzando en la implementación del expediente digital en todas las dependencias de la provincia, lo que implica una total y completa despenalización en todos los procedimientos y procesos. Estimamos aproximadamente que en 1 año y medio a 2 meses podremos llegar a una despapelización total en los procesos. Se está invirtiendo también todo lo que podemos en la mejora continua de infraestructura, estándares de seguridad altos. Se está trabajando en opciones de guarda de información en nube, que sé que otras provincias y otros lugares ya lo tienen más desarrollado que nuestro, puesto que nosotros habíamos apostado originariamente a infraestructura desplegada propia. Se está trabajando en adaptación de sistemas de gestión y digitalización. En general, digamos que nos estamos preparando para procesos que en otros lugares están más desarrollados que en nuestra provincia, de oralidad y oficinas judiciales. Estamos trabajando con planes pilotos en esa materia y también estamos trabajando con proyectos de inteligencia artificial, por ejemplo, en proyectos de cuantificación del daño, calculadoras de ejecuciones de sentencias, esquemas de ejecución de penas donde nos calculan los beneficios que pueden tener los internos. Son distintos proyectos que estamos trabajando desde nuestra Escuela de la Magistratura en un área de investigación jurídica aplicada que nos está dando algunos primeros resultados bastante interesantes. Pero puntualmente quería reflexionar con ustedes una idea y una visión de esto, de la inteligencia artificial, la digitalización y las nuevas tecnologías y el servicio de justicia. Para esto voy a utilizar un trabajo de un profesor que nos visitó hace poco en nuestra provincia y que me generó a mí un gran inquietud su trabajo, que es el doctor Daniel Pastor, y pueden ver su obra dentro del Tratado de Inteligencia Artificial y Derecho, cuyo director es el doctor Juan Corbalán, prestigiosísimo colega que trabaja en el tema de la inteligencia artificial y el derecho. En este trabajo del doctor Pastor voy a tomar algunas de sus enseñanzas o algunas de sus ideas como disparadores para una reflexión que creo que tenemos que dar y que a mí me abrió bastante los ojos y me generó, me permitió alejar mucho más el horizonte de que tenemos hoy. Primero él nos habla o nos plantea esto de que cuando hablamos de tecnología digital, informática o emergente o disruptiva en el mundo de la informática y de la comunicación, lo podemos sintetizar bajo el gran concepto de inteligencia artificial y siempre considerando esta idea de inteligencia artificial como una herramienta, ¿no? Como un fin en sí mismo. Y nos dice cuál es el avance que estamos teniendo en esto, en un mundo en el que el fenómeno jurídico es de muy lenta evolución. Cuando hay que hacer una expansión del universo jurídico, esa expansión es generalmente muy lenta. Es una de las características de este tipo de rama de actividad. Y hay una fuerza importante de conservación de las formas, una fuerza importante que nos ancla a formalidades a veces consideradas solemnes o hasta dogmáticas. Por lo tanto, la evolución es bastante lenta o más lenta de lo que quisiéramos, ¿sí? Entonces,
El primer punto que tenemos que plantearnos acá es en qué estamos trabajando sobre la base de lo que yo les acabo de decir, sobre lo que le acabo de contar de Salta. Creo que podemos decir de que estamos trabajando en la digitalización de las labores de las oficinas de los tribunales, basado fundamentalmente en lo que veníamos haciendo. Es decir, estamos tratando de hacer mejor lo que veníamos haciendo con herramientas menos sofisticadas o menos prácticas. Pero en definitiva estamos digitalizando las labores más bien conocidas. Ahí estamos avanzando muy tímidamente en tareas que podríamos hablar de justicia predictiva, de algunos aprendizajes automáticos básicos, pero en el sentido de esa nueva forma de hacer justicia, todavía es muy poco lo que estamos haciendo y ese es el desafío que quiero compartir con ustedes. Es el desafío que todavía no lo vislumbramos o no lo vislumbro con claridad y me gustaría dejarlo como disparado en este ámbito tan interesante de debate, de ideas y de cruce de información. Junto con esta digitalización de los procesos tradicionales, encontramos algunas cosas muy interesantes, sin ir a la gran modernidad, pero ya podemos hoy hablar sin ningún tipo de problema de la cibercriminalidad, de las pruebas digitales. En el mundo empresario y también en el mundo del derecho público se puede hablar también del compliance y la inteligencia artificial, de los telejuicios, de la individualización algorítmica de sanciones. Ya vamos a ver un poquito más adelante el tema por ejemplo, las fotomultas, ¿sí? En definitiva, gracias a la inteligencia artificial, podemos hablar de que podemos hacer una justicia distinta, una justicia de mayor calidad, pero sobre todo de un modo completamente distinto. Nos enseña un filósofo y tecnólogo muy importante, Weiderberg, que está individualizado en la obra esta que yo les acabo de sugerir y que ya se los voy a pasar con más precisión para que si lo quieren consultar lo puedan hacer, que la inteligencia artificial nos obliga a revisar nuestra idea de justicia y de cómo administrar el servicio de justicia. Es decir, una innovación en no hacer la tarea conocida con nuevas herramientas, sino hacer nuevas tareas, un nuevo servicio. Marcelo Rinesi, un tecnólogo también muy importante mencionado en este trabajo, nos habla de que la tecnología ya está. Y esto me generó a mí un shock importante que quiero compartir con ustedes. Nos dice, la tecnología ya está. Lo que no está es nuestra capacidad intelectual y mental para usarla. Es decir, hoy la información que tenemos, las computadoras, los sistemas, el conjunto de bits, etcétera, nos permitiría hacer mucho más de lo que podemos hacer. Nuestro límite hoy está en nuestra capacidad mental. Es decir, no solo tenemos que pensar en hacer las cosas mejor, sino tenemos que pensar en hacer las cosas distintas. Nos da un ejemplo, y este ejemplo lo quiero también compartir con ustedes. Nos decía, o nos dicen los tecnólogos, ¿qué pasa si tomamos si creamos un túnel del tiempo y llevamos a la época de las cavernas, a los cazadores recolectores, instrumentos de caza? Si le hacemos llegar cañas de pescar, redes, una escopeta con municiones, y se la dejamos a los cazadores recolectores como un experimento, en ese túnel de tiempo se la dejamos en sus cavernas. En un primer momento, los cazadores recolectores no van a saber bien qué hacer, pero con prueba y error, en poco menos de tiempo van a estar usando las redes, van a estar usando las cañas, y muy probablemente con la escopeta tengan alguno que otro accidente, pero en algún momento aprenderán a usarla. ¿Por qué? Porque su mentalidad, su idea era la de cazador-recolector, por ejemplo, si le dejamos algunos mecanismos que se pueden cargar solo a través de paneles solares, probablemente entiendan y se den cuenta que poniéndolo al sol reviven, entonces lo seguirán utilizando. Ahora, ¿qué pasa si a estos cazadores recolectores, en este túnel del tiempo, en este experimento ficticio que estamos soñando, le hacemos llegar herramientas agrícolas? Les llevamos un tractor, les llevamos el instrumento de labranza, les llevamos sacos, semillas, cereales, frutas, ¿sí? Y se los dejamos ahí, en ese mismo túnel del tiempo, y nos retiramos a observarlos.
vamos a advertir rápidamente que en su mentalidad de cazadores, recolectores, no está todavía preparada para la idea de la agricultura que vendría miles de años después. Entonces es probable que utilizarían, si logran hacer arrancar el tractor, lo utilicen para desplazarse, para cazar. Es probable que esas semillas la usen para comer o cocinar. Es probable que los instrumentos de labranza lo utilicen para ser más eficientes en su modo de cazar. Pero, sin lugar a duda, sembrar, cosechar, eso todavía no lo imaginan. Eso todavía, por más que tengan estas herramientas tecnológicas del siglo XXI, van a estar perdiendo una oportunidad. Vamos a hablar de la oportunidad perdida en este experimento en el túnel del tiempo. ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve este razonamiento? Este razonamiento nos hace pensar, como un ejemplo más que podemos dar de esto, ¿qué pasaría si en el juicio de Sócrates, en la vieja Atenas, hiciéramos llegar una máquina de escribir, libros, lapiceras, etcétera? Es probable de que el juicio se lleve de la misma forma que la que se llevó a cabo utilizando estas herramientas. Será más prolija la forma en la que se lo transcriba, probablemente sea más rápido al tomar nota y al poder escribir lo que se haga, pero en definitiva no cambia demasiado, ¿sí? Es la misma lógica de entonces que la misma lógica de hoy. Y no significa que el cerebro del ser humano desde la época de los cazadores y recolectores hasta hoy haya cambiado mucho. No ha cambiado mucho. Biológicamente es similar al de las personas actuales. Entonces, quizá lo que nos está pasando a nosotros es que todavía no nos imaginamos qué es lo que podemos hacer con las herramientas que hoy ya tenemos. El potencial de las herramientas que hoy tenemos. Nuestra limitación está dentro nuestro. Nuestra limitación hoy está en la forma en la que usamos las herramientas que tenemos. Por eso, un gran estudioso de este tema en nuestro país, Juan Corbalán, nos dice que el desafío hoy pasa por buscar un cambio radical en el paradigma clásico del derecho y del derecho procesal sobre todo, ¿sí? Y nos plantea una cuestión muy interesante a tener en cuenta, que lo que nosotros tenemos hoy, y es donde tenemos que trabajar, investigar, esforzarnos, es en un enorme déficit de imaginación. La tecnología está. Hoy tenemos esos elementos de labranza, ese tractor, esa semilla, esos frutos, y no sabemos bien qué hacer. Seguimos pensando como los cazadores recolectores. Entonces, tenemos que avanzar en eso, en ser imaginativos, empezar a pensar que cuando alguien hace muchos años atrás, cuando empezaban las primeras revoluciones industriales, se imaginaba una máquina de lavar ropa, se imaginaba un robot con fuerza, con aspecto humano que limpiaba, que lavaba la ropa con unos brazos. No, pero vemos que con el tiempo nos dimos cuenta que lo más eficiente para lavar ropa es una caja cuadrada con un cilindro, no un robot con forma de humano que lavaba con las manos. ¿Por qué? Porque el tiempo llevó a esta evolución de mostrarnos que hay cosas más eficientes y que sean totalmente distintas. Bien, entonces, yo por respeto al tiempo y para dejar algunas preguntas más planteadas, tenemos que pensar entonces en un nuevo sistema, en una nueva idea, en un sistema basado fundamentalmente en cuestiones algorítmicas, en una ley que tenga cuestiones algorítmicas. En la medida que nosotros pensemos en limitar la actividad jurisdiccional a cuestiones fundamentalmente de interpretación de la ley y fundamentalmente de discrecionalidad, obviamente que todos los sistemas basados en la tecnología van a tener crisis, mientras que cuando más podamos parametrizar las actividades, mucha mayor posibilidad de automatización y utilización de inteligencia artificial vamos a tener. No quiero con esto perder de ninguna manera la importancia que tienen los casos complejos, la potencialidad creativa de la mente humana, pero para lo que sea el funcionamiento rápido y el funcionamiento rápido de estos sistemas, tenemos que pasar a un funcionamiento de un razonamiento legal algorítmico. El funcionamiento legal algorítmico es lo que nos va a ir permitiendo la inteligencia artificial y la automatización. Les doy un ejemplo muy interesante que también se plantea en estos ámbitos. Un ejemplo de un proceso completo
que se produce con el simple hecho de que nos saquen una fotomulta, en el sistema de la fotomulta. Una máquina de dispositivo de alta precisión, pensemos que funciona bien y que está bien implementado, ¿no? Un automóvil que exceda la velocidad máxima permitida va a generar automáticamente que se saque esa foto, que se le notifique a la persona a través, por ejemplo, de un email, que automáticamente se genere la multa. ¿Y qué tenemos en ese momento? En ese momento nos estamos dando cuenta que la máquina, en una fracción de segundo, recorre de extremo a extremo toda la primera instancia de un juicio. Es decir, con el solo chispazo de una máquina, tenemos denunciante, policía, testigo, fiscal, tribunal, sentenciador, notificador y juez de ejecución. Esto es una reingeniería real de un proceso. Tenemos un proceso completo en un disparo. Y la pregunta es, ¿en esto estamos haciendo una justicia solo mejor o de otro modo? ¿Esto mejora o no? Pero estamos haciendo algo de otro modo. Creo que no cabe duda de que estamos haciéndolo de otro modo. Y la pregunta que tenemos que hacernos, desde los derechos humanos sobre todo, en esta cuestión, ¿hemos dejado de lado algún derecho fundamental, como puede ser el derecho a la defensa, el derecho a ser oído? Bueno, esas son las cosas que también tenemos que irnos planteando, porque el algoritmo se puede equivocar, el algoritmo los sistemas automáticos que van aprendiendo pueden ser discriminatorios. Hay muchas cuestiones a seguir charlando en esto. En definitiva, por respeto al tiempo, quiero dejar algunas preguntas nada más, algunos planteos. Tratar de pensar en esta nueva inteligencia artificial, en las ideas de digitalización, en la idea de un sistema nuevo de justicia, vernos como que la tecnología está y vernos como que nosotros somos a veces lo que no nos estamos animando a dar un paso más. No nos estamos animando a salir del cazador-recolector al que plantaba, al que cultivaba, a decidir cambiar verdaderamente los procedimientos. Este es el desafío que creo que nos toca de acá a los próximos años y este pequeño aporte que hice desde acá, tomando fundamentalmente obras y pensamientos de otros autores, hayan servido como para generar un debate nuevo. Muchas gracias y buenas tardes. Excelente. Muchas gracias, Gabriel. Creo que quedan planteadas preguntas que son disparadores importantes, ¿no? Pero bueno, me gustaría porque bueno, lo que acaba de plantear Gabriel me parece que tiene que ver también un poco con barajar y dar de nuevo, ¿no? Empezar a pensar cosas como las planteaba Einstein, digamos, esto de que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose, entonces tenemos que empezar a pensar estas cosas de manera distinta. Me gustaría escuchar ahora, o que escuchemos a Mauricio, así que nos vamos de Salta, bajamos por la cordillera hasta la mitad del país, hasta Mendoza, y lo escuchamos a Mauricio. Adelante. Muchísimas gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias por permitirme participar. Y sigo el hilo porque además somos colegas, porque yo trabajo en el Poder Judicial de la provincia de Mendoza, así que estoy con estos problemas de transformación digital de la misma justicia y me viene muy bien la previa de Gabriel. Y lo que quería presentarles fue algo que hemos vivido, que yo personalmente he vivido en este último tiempo, a partir de la cuarentena especialmente, de transformación digital. Porque no solamente los que hacemos tecnología ayudamos a transformar, o con la tecnología ayudamos a hacer transformación digital a los que trabajan con nosotros, a los que nos piden estos cambios tecnológicos, sino que en este caso se dio simultáneamente en el área de Haití, del Poder Judicial de la provincia de Mendoza, transformación digital también. Y arranca un tanto, como decía Gabriel, por las herramientas nuevas. Estas herramientas digitales nuevas que disponemos nos permiten plantearnos nuevas formas de resolver los problemas y por lo tanto encontrar nuevas soluciones.
en cuarentena el apuro era cómo hacemos para que los abogados no tengan que recurrir al Poder Judicial, y le quitamos un soporte que le costó mucho soltar a los abogados, el papel. Al digitalizar el papel, el proceso no cambió tanto. O sea, acuérdense que transformación digital son dos palabras. Es digital, pero transformación también. Entonces, como dice Gabriel, seguimos pensando en el proceso, como ahora con la herramienta nueva vuelvo a hacer lo que hacía antes, pero la herramienta fuerza, como que nos mueve de la zona de confort. Al perder el soporte papel, empezaron a tener que confiar de que ya no había un sello sobre ese papel, los famosos cargos, sellos de tiempo, las personas del otro lado que nos contesten, entonces tener mecanismos de mensajerías asociadas al mismo escrito probablemente, tipo chat, y eso ayudó a innovar y a hacer un poco de transformación, sin cambiarla del todo. De hecho, hablando de inteligencia artificial, nos propusieron entrenar algún algoritmo para que lea los documentos y detecte escritos que tengan que ver con cosas sensibles de violencia de género, de habeas corpus. Hasta hemos empezado ese caminito sin todavía tenerlo implementado. Eso. Las nuevas herramientas nos ayudaron a plantear o empezar a transitar un camino nuevo de transformar el proceso. Eso quedó transformado y ahora seguimos en eso. Pero no solamente de los usuarios del Poder Judicial, también desde adentro. Para poder hacer el cambio rápido, teníamos semanas para poder tener un sistema que permitiera esas presentaciones electrónicas, y la forma de trabajo de la dirección de informática no daba tiempo de respuesta para eso. Y entonces veníamos pensando, y nos ayudó otra vez el empujoncito de usar herramientas digitales para transformar la forma en que se procesaba el desarrollo de software en este área de tecnología. Y entonces, acá a lo mejor uso muchos términos técnicos, por favor, anoten, pregunten al final, pero la idea fue, así como le quitamos el soporte a los abogados del papel, nosotros mismos nos quitamos el soporte de las computadoras. Y fue usar Internet, o Internet potenciada, ¿no? Los servicios de nube pública. Si nosotros recurríamos a bases de datos, as a service, a networking, a balanceadores de carga, a Kubernetes, que es una herramienta útil, a Docker, que es otra tecnología que nos permite, en lugar de hacer el camino que hacíamos antes, que teníamos los fierros, las computadoras, virtualizábamos máquinas sobre esos fierros para después poner nuestras aplicaciones, nos dimos vuelta. Docker es una tecnología que cambió la forma en que yo personalmente y muchos colegas encaran el desarrollo, que es encapsular la aplicación en algo que después se puede correr en la nube. Y por lo tanto es como la virtualización, pero desde el desarrollo de software en lugar desde el hardware. No es poca cosa cambiar la perspectiva desde donde uno mira las cosas. Con estas herramientas lo que pudimos hacer fue que el código que desarrollaban los programadores se suben a repositorios de código. La tecnología actual es un repositorio Git, y ese repositorio Git se automatiza. Cuando el código se sube a ese repositorio, automáticamente se compilan, se corren los testeos, se prepara ese código dentro de este contenedor Docker para que pueda ser usado y se despliega en un clúster de Kubernetes. En este caso nosotros usamos Google Platform, que es el servicio de nube de Google, para que quede disponible, para que se use. Usamos otras tecnologías más, como es Object Store, que es una tecnología
terriblemente eficiente para guardar archivos y por lo tanto los PDFs, que son estos escritos que presentaban los abogados. Y con esto tuvimos un nuevo proceso de desarrollo de software muy automatizado donde sacamos o automatizamos a la gente de infraestructura. Particularmente mi especialidad dentro del área de tecnología es administrador de base de datos. Me estaba quitando el trabajo yo mismo, ¿no? Y era un movilizador que yo tenía. Y entonces los desarrolladores pueden desplegar su código sin pedir permiso a los dueños de infraestructura porque está automatizado y con eso hacer ciclos mucho más cortos de desarrollo y puesta en producción en aquel momento hasta diarios, ¿no? Y nos permitió dar respuesta rápido y nos cambió la cabeza. En el Poder Judicial, a partir de esa primera experiencia, habíamos hecho un laboratorio pre-pandemia, pero meses antes, la cuarentena nos autorizó a usar tecnología nueva que no nos daban permiso a usar. Nosotros mismos, los mismos tecnólogos, no teníamos tanta confianza. Siempre lo nuevo genera un poco de resistencia a cambio. Así que nos tiramos al ruedo con la tecnología nueva y la experiencia fue fabulosa. Hoy el 100% de los desarrollos que hacemos en casa, no lo que compramos afuera, pero los desarrollos internos del área de tecnología del Poder Judicial de la provincia de Mendoza van a la nube directamente y están automatizados, son con este mecanismo que se llama DevOps. Los desarrolladores operan a la vez. El desarrollador escribe código y lo despliega, o sea que hace de operador también. Sin los servicios de nube pública que simplifican el autoprovisionamiento de estos recursos de computación, no hubiera sido posible. Las nuevas herramientas digitales que tenemos los informáticos nos ayudan a transformar la forma en que producimos software. Y eso es lo que quería poner a debate con ustedes y a charlar con ustedes. Lo mismo que pasa a los abogados, a los jueces, que con las nuevas herramientas ven hackeada la forma en que hacen su trabajo, lo estamos viviendo también los propios desarrolladores de software, los que hacemos tecnología, no les quepa duda. Así que aplica perfectamente lo que dijo Gabriel. Tenemos nuevas herramientas, esas nuevas herramientas nos dan nuevas posibilidades de resolverlo. Animémonos, ayúdennos a animarnos, acompáñennos, permítannos fracasar y ensayar, y estoy seguro que vamos a llegar a nuevas soluciones mejores. Ese quería ser mi conclusión. Excelente, Mauricio, muchísimas gracias. Creo que ha sido una continuidad a lo que planteaba Gabriel, impecable, porque... Anabel se disculpa y todavía sigue reuniendo el directorio con Anabel. Ok. Decía entonces que ha sido una continuidad muy interesante respecto de lo que venía planteando Gabriel, ese cambio de cabeza, ¿no? que decías, y por supuesto hay, como decía Mauricio, hay términos técnicos, Kubernetes, Docker y demás elementos que seguramente hoy son esos y el día de mañana serán reemplazados por otros, pero la importancia es que sigamos manteniendo esa apertura de visión que acabamos de escuchar en ambos y que nos puede llevar a implementar ese cambio, ¿no? Y que tiene que ver también con lo que mencionaba Juan antes, que es la infraestructura, esa necesidad de tener las rutas, tener las autopistas, tener los vehículos y tener gente que sepa manejar de manera creativa esos vehículos. Creo que de esa forma es como terminamos logrando ese objetivo. Me gustaría, antes, si puedo, Olga, antes de que si hay alguna pregunta, pero antes me gustaría hacerle una pregunta yo a los tres, que es, hemos visto, estamos haciendo este recorrido turístico de Argentina y hemos visto situaciones
concretas, regionales, locales, Córdoba en el centro del país, Salta en el noroeste, Mendoza en el centro-oeste del país. ¿Cómo ven la visión globalizada de esto? Y cuando digo globalizado, digo dentro de los límites territoriales y más allá también, porque Mauricio hablaba recién de la nube como un instrumento fundamental para llevar adelante esto. Entonces, mi pregunta concreta es, ¿cómo se ven coexistiendo con el resto en esto? Lo que están haciendo a nivel local, digamos, ¿cómo lo ven proyectado al crecimiento o a la implementación de esto a nivel país? Sí, Juan. si me permiten, tengo un Sí, ejemplo sí, genial, perdón. cortito. A partir de esto, hemos tenido varias integraciones con las otras provincias. Hay un desarrollo que queremos lanzar pronto, que es un bus de comunicaciones para oficios interjurisdiccionales, que fue un desarrollo federal. Fue liderado por Provincia de Buenos Aires. Nosotros desde Mendoza hicimos un módulo que es el escribano, que tiene la blockchain, las transacciones. Desde Córdoba hicieron el frontend, y desde Chubut hicieron backend. O sea que teniendo un repositorio de código con todo este mecanismo automatizado, estamos participando desde distintas provincias en un desarrollo federal que probablemente podamos poner en producción, ojalá antes de fin de año. Excelente, excelente. Gracias, Mauricio. Juan. Sí, bueno, un poco siguiendo lo que plantea Mauricio, creo que si hay algo que me parece que podemos coincidir es que hoy vivimos un momento donde la palabra colaboración toma una trascendencia particular y justamente toda esta potencialidad que tiene Internet, una de las maneras en que mejor se tangibiliza es en todos los proyectos colaborativos que genera. Y eso acelera los procesos en aquellos territorios donde pudiera estar la situación un poco más relegada. Entonces, de alguna manera borra fronteras y da la posibilidad de que hoy sin duda estemos en esta, a mi gusto, era de la colaboración, porque si uno se pone a analizar, muchos de los grandes proyectos, de las grandes empresas que hoy rompen la lógica, como venimos hablando en todo el panel, son plataformas colaborativas finalmente, o son proyectos colaborativos. Entonces, ahí yo creo que todo va, a mi modo de ver, ronda en esa palabra, ¿no? Excelente. Gabriel, desde tu visión. Sí, siguiendo un poco la línea de lo que decía recién Juan, una breve anécdota. Mi hija más chica está estudiando medicina y me mostraba unos apuntes que había hecho que estaban maravillosos. La verdad que me impresionó, los hizo con un montón de elementos tecnológicos, una preciosura. Y le digo, bueno, esto espero que lo compartas solamente con tus mejores amigos, con tus mejores compañeros. Y me mira y me dice, papá, lo subí a no sé dónde y tengo 6.000 seguidores de todo lado del mundo. O sea, cambiaron la cabeza, digamos. O sea, yo mis buenos apuntes los compartía con mis amigos, obviamente. Ella está compitiendo con otros chicos de la universidad en quién tiene más seguidores leyendo su trabajo. Es decir, el esquema colaborativo es lo que se impone hoy y se impone como una nueva lógica que a veces a nosotros nos cuesta entenderla. Yo pensaba en mi cabeza que lo comparta con 5, 6, 10, 15, no sé, tiene con 6.000. Esto lo estamos viviendo también en estos procesos. En países que estamos en vía de desarrollo, como se nos denomina a nosotros, también nos iguala con el resto del mundo. O sea, hoy tenemos acceso a información y acceso a sistemas que pueden ser similares a lo que tienen en los países más desarrollados del mundo. Eso es una ventaja que nos iguala. A quienes estamos lejos de los grandes centros de decisión del país, los que como provincia representamos no más del 2% del padrón electoral en un país donde se unificaron las elecciones con un voto único por todo el país, es decir, hay un lugar del país donde se decide las elecciones nacionales con más del 50% de los votos. Bueno, de ahí estamos nosotros a 1.000 y pico de kilómetros. Eso hoy se está empezando a
a perder su fuerza relativa. Se está democratizando la información. Estamos teniendo acceso a información en tiempo real y en volumen suficiente en todos los lugares del país y del mundo. Por esa razón yo creo, y en esto soy optimista, que estamos viviendo un momento inigualable de nuestra historia nacional e internacional. Nunca nuestros derechos estuvieron tan protegidos y nunca supimos tanto lo que está pasando en cualquier lugar del mundo en el mismo momento. ¿Hay mucho por hacer? Claro que hay mucho por hacer. Pero creo que nos estamos en un proceso de democratización, democratizador y de igualizador a nivel global y a nivel regional y a nivel país. Por esto es que ahora sí es clave, y por eso es tan importante lo que nos hablaba Juan y su proyecto de la Agencia de Conectividad, que si no hay una información base en infraestructura, a estas cosas no vamos a poder acceder. Es decir, si se invierte lo suficiente en infraestructura en el que nos pueda llegar el gran cañón de la información, nos vamos a ir igualando cada vez más. Y en una sociedad que va a ser cada vez más colaborativa y menos egoísta. Y lo va a hacer de manera natural, no pensando que está haciendo simplemente una cuestión ¿cómo les diría?, de simpatía generalizada, sino lo va a hacer con naturalidad, la colaboración natural en un gran ágora, en una gran plaza, donde estamos todos compartiendo información. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Estamos un poco pasados, pero vamos a tratar de recuperar una o dos preguntas. Tenemos una pregunta allí. A ver. ¿Está prendido? Ahí está. Soy Emiliano Aguirre, de acá de Buenos Aires. Trabajo en el Ministerio Público Fiscal de la Nación. Y mi pregunta es para Gabriel. Quería preguntarle, siguiendo esto de la implementación de la inteligencia artificial en el mejoramiento del servicio de justicia, ¿no? Es una herramienta muy útil para la resolución, podría ser para la resolución de casos penales. ¿Cómo ve usted la utilización de sistemas de inteligencia artificial, como puede ser Clearview o cualquier otro, que a través del reconocimiento facial y el uso de fuentes abiertas puede identificar una persona? ¿Lo ve como algo factible? ¿Lo ve como algo que puede causar algún tipo de nulidad? Bueno, es una pregunta interesantísima y de suma actualidad. Sin lugar a duda, estas herramientas van a servir para eso, y en lo que sean los telejuicios y todo lo que sean los procesos de pruebas digitales, sin duda estamos ya dentro en un esquema de cibercriminalidad en el que también las pruebas y las actuaciones son en el entorno virtual. Ya se hablan de procesos incluso dentro del metaverso. Es decir, de esto no vamos a poder escapar. Ahora, problemas hay, sí, y muchos. Vemos todavía que hay sesgos, que hay algunas cuestiones que llevan incluso hasta cuestiones de discriminación, hoy absolutamente intolerables a través de los algoritmos. Y al ser fuentes abiertas, como bien nos pregunta, el acceso indiscriminado de información en bases que se basan sobre algoritmos, creo que debemos trabajar en los estándares mínimos que tiene, por ejemplo, la Unión Europea en este momento, en el que todo lo que se arme con inteligencia artificial, al momento de que vaya a influir directamente sobre los derechos de las personas, tengan que tener una intervención humana o la posibilidad de una instancia de revisión por parte de una persona humana. Es lo que les decía recién, lo que hablábamos de la multa, y voy a ser muy breve, perdón por el tiempo. En una fotomulta nos toma exclusivamente por haber pasado en un vehículo más allá de la velocidad tolerada. Eso genera el proceso completo en una fracción de segundo. Prueba, policía, notificación, sanción, y me llegó hasta la boleta para pagar. Pero tener la posibilidad a partir de ahí de hacer un descargo también eficiente, en el que diga necesitaba llegar a un hospital porque estaba llevando a una señora a punto de dar a luz. Y explicarlo, probarlo y decir, listo, vamos a sacar. Eso no lo va a interpretar el sistema digital, el sistema de inteligencia artificial ni los algoritmos. Entonces, creo que no vamos a poder escapar de toda esta nueva tecnología, de los algoritmos, de las fuentes abiertas, que diluye la responsabilidad hasta el infinito, pero creo que la presencia de la discreción humana sigue siendo necesaria, al menos garantizándola en una instancia de revisión, en la que las máquinas no nos gobiernen, que ese es el estado, un estado en el que no me gustaría que lleguemos, el de la singularidad informática.
aquel estado en el que solamente podríamos liberarnos de la computadora desenchufándola. Obviamente que a eso tenemos que ser cuidadosos en llegar, porque puede haber sesgos discriminadores intolerables a la luz de los derechos humanos, ¿no? Ok, bueno, Mauricio, Gabriel, Juan, muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por lo que aportaron, muchísimas gracias por haber sido parte de la escuela en esta oportunidad, y seguramente esto es el inicio. A partir de ahora, como decía Mauricio, tenemos que animarnos a equivocarnos para poder avanzar, y creo que de esto se trata, ¿no? Un poco la respuesta recién de Gabriel tiene que ver en parte con eso. Así que muchísimas gracias. Tenemos un break, un aplauso, por supuesto, para todos. Muchas gracias a todos por la participación. Muy interesante el panel, la verdad que me quedé pensando en muchas cosas. Pensé que iba a ser más de infraestructura y terminó siendo más filosófico legal. Tenemos un café y después seguimos con otras provincias argentinas. Gracias.